Mi nombre es Alexis Didier Gallegos Chap y yo les daré la Introducción. En la naturaleza, la materia suele encontrarse bajo los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso, cuyas características generales son las siguientes. Estado sólido. Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas que los forman están muy próximas y en posiciones casi fijas, ya que están unidas por unas fuerzas de cohesión muy intensas. En el estado sólido, las movilidades son escasas. Las partículas solamente suelen vibrar u oscilar alrededor de posiciones fijas. Esta movilidad supone que los sólidos no se pueden comprimir ni pueden fluir. Las partículas en el estado sólido se disponen de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, dando lugar a redes cristalinas. Estado líquido. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constantes. En los líquidos, las partículas están unidas por unas fuerzas de cohesión menos intensas que en la de los sólidos. Sus posiciones no son fijas, por lo que las partículas fluyen libremente y se trasladan con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. En los líquidos el movimiento es desordenado. Ello explica que los líquidos no tienen forma definida y adoptan la forma del recipiente que las contiene. Estado gaseoso. Los gases, al igual que los líquidos, no tienen forma fija, pero a diferencia de estos, su volumen no es fijo. En los gases, las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las partículas son muy débiles. Las partículas se encuentran muy separadas. El número de partículas por unidad de volumen es muy pequeño y sus posiciones no son fijas. La movilidad es muy grande. Las partículas se mueven de forma desordenada, con frecuentes choques entre ellas y con las paredes del recipiente que las contiene. Esto explica las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible, adaptándose a la forma y el volumen del recipiente que las contiene. A continuación, se presentarán algunos experimentos que nos explicarán los tipos de cambios en la materia. Hola, en este video se presentarán los siguientes tipos de cambios de la materia, los cuales son fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación y sublimación interna. Fusión. Es el paso de sólido al estado líquido mediante el calor durante un proceso endotérmico. Para demostrar este tipo de cambio de la materia, ocuparemos 10 mililitros de agua en su forma sólida y un envase de 350 mililitros de capacidad. Dejaremos el agua en su forma sólida en el envase por 30 minutos a temperatura ambiente. Al pasar los 30 minutos, observaremos que el agua en su forma sólida pasó a su estado líquido. Comprobamos si tiene las características de un líquido y si es así, hemos demostrado el tipo de cambio de la materia, fusión. Solidificación. Es el paso del líquido al estado sólido mediante el enfriamiento durante un proceso exotérmico. Para demostrar este tipo de cambio de la materia, ocuparemos un envase de 450 mililitros y agua en su forma líquida de la misma cantidad. Dejaremos los 450 mililitros de agua en su forma líquida a temperatura de 0 grados Celsius durante 120 minutos. Pasados los 120 minutos, observamos que el agua en su estado líquido pasó a su estado sólido. Comprobamos si tiene las características de un sólido y si es así, hemos demostrado el tipo de cambio de la materia, solidificación. Hola, soy Carlos Pineda, y yo voy a presentar los experimentos de evaporación y condensación del agua. Vamos a medir dos copas de capacidad de 215 mililitros. Una la vamos a dejar así como ensayo y la otra la vamos a poner a hervir. La tapamos y esperamos 8 minutos. Como podemos observar, se está acumulando el gas en la tapa. Eso quiere decir que se está condensando el agua. Por último, ya cuando el agua alcanza su punto de ebullición, podemos observar las burbujas que desprende. Eso quiere decir que está liberando el gas y se está llevando a cabo la evaporación.
último podemos observar que hay una diferencia entre el agua inicial y la que se evaporó. Hola, mi nombre es Leonardo Landaverde y yo les vengo a presentar el experimento de sublimación y sublimación inversa. Los objetivos de esta práctica son: el objetivo general, desarrollar una experiencia de cátedra que facilite la comprensión y aplicación del concepto químico de materia. Los objetivos particulares: identificar los conceptos y aplicaciones relacionados con el concepto químico de materia y realizar la secuencia de actividades necesarias para el desarrollo de una experiencia de cátedra. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es el paso directo de una sustancia sólida al estado gaseoso sin pasar previamente por el estado líquido. Por ende, la sublimación inversa es pasar del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Nuestro primer experimento lleva por nombre burbuja de hielo seco. Para llevarlo a cabo se necesitará hielo seco, jabón líquido y agua a temperatura ambiente. El primer paso es depositar el hielo en el recipiente. El segundo punto es echar agua aquí. Y por último, depositaremos el jabón. Esperamos que reaccione. Y listo. Este punto es la sublimación. Paso del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido. Nuestro segundo experimento consta de realizar la sublimación inversa, y para llevar a cabo este solo se ocupa hielo normal y sal. El primer paso es depositar el hielo en la lata. A continuación se agregarán 1 o 2 cucharas de sal dependiendo la cantidad de hielo. Mezclamos. Después de mezclar por unos minutos, lo que hizo la sal con el hielo fue que elevó su temperatura, por lo cual, si se puede percatar aquí, se creó una capa alrededor de la lata. A este proceso se le llama sublimación inversa. Para concluir, la materia puede estar presente en 3 estados de agregación diferentes, los cuales son sólidos, líquidos y gaseosos. Cada uno de estos estados presenta características distintas que ayudan a la identificación de ellos. En los sólidos, por ejemplo, las partículas tienen una distancia nula entre ellas, tienen un volumen definido, presentan una rigidez constante y mantienen la forma que presentan. En los líquidos y gases, al contrario, presentan una fluidez constante, no tienen una forma fija, pues sus partículas tienen una fuerza de atracción menor, lo cual les permite moverse con libertad. Pueden tener cierta compresibilidad y expansibilidad. Los estados de agregación pueden encontrarse en distintas formas de la naturaleza y los observamos cada día en nuestras vidas. En el agua, por ejemplo, que puede mostrar los 3 estados de agregación, los cuales son el estado líquido en el agua de un río, el estado sólido en un cubo de hielo y el estado gaseoso en el vapor del agua. Cada uno de estos cambios recibe cierto nombre. Cuando pasa de sólido a gas, sublimación; de gas a líquido, condensación; de líquido a sólido, solidificación; de gas a sólido, cristalización; de sólido a líquido, fusión; y de líquido a gas, evaporación.